Planificar es adelantarnos a tener una vida tranquila. ¿Cuántos ingresos llegan al hogar y qué tanto nosotros hacemos el ejercicio de planear? Las decisiones que yo hoy tomo son las que me van a ayudar a accionar para que en los siguientes 2, 3 o 5 años yo esté cumpliendo los sueños. Las comidas en la calle son deliciosas y ricas, y en las fotos cuando uno se toma la selfie es divino, pero cuando vamos a mirar el bolsillo, a veces si lo hacemos muy seguido también nos afecta. Tiene un impacto, claro. No hay que esperar a estar bien para hacer el ejercicio de planificar y presupuestar. A veces por alguna circunstancia adversa o por una mala decisión tenemos una situación financiera que no es la adecuada. Adquiero más cosas que deseo y no que necesito, y eso tiene una repercusión directa sobre mi presupuesto. ¿Tú cómo ves las finanzas personales para ti? ¿Tu amiga? ¿Tu enemiga? ¿Una desconocida o no saben responder? Yo diría que es una relación complicada. Realmente la planificación nos lleva a todo y el beneficio más grande es la salud. Las parejas no son solamente química. Las parejas tenemos que hablar de los temas sensibles. Y aquí la honestidad es demasiado importante porque también se vale decir, uy, no me está alcanzando el sueldo. Hablemos de finanzas. El podcast de la Fundación Corocoras. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo en el lugar en el que se encuentren. Aquí me encuentro nuevamente con Nubia y vamos a hablar sobre finanzas personales. Hablemos de finanzas. Nubia, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Me da gusto saludarles a todos. De verdad que para mí es un gusto estar aquí nuevamente para hablar de un tema que es muy apasionante como son las finanzas. Creo que ese es un tema central en nuestra vida y hoy estamos aquí para conversar de eso. Vale. Hablemos de finanzas de la Fundación Corocoras. El tema para hoy va a ser planificación y presupuesto. Cuéntame, Nubia. Bueno, ¿de qué se trata? Gracias. Realmente planificación y presupuesto es el alma y el corazón de las finanzas. Yo creo que planificar es adelantarnos a tener una vida tranquila. Es poder entender y saber qué voy a hacer yo con lo que me gano. Y en qué voy a gastar lo que me sobra. Y cómo voy a ahorrar. Y usted dirá, ay, pero eso es un cuento trillado. No, no es un cuento trillado. Porque resulta que cuando yo sé que me gano 100 pesos por salario, pero que también tengo un ingreso por arriendo, por ejemplo, pero que también tengo una venta por una franquicia o simple y llanamente solo tengo un ingreso, yo tengo que tomar ese valor de ese ingreso o la suma de los ingresos que tengo y mirar ahí en qué estoy gastando. El 50% de lo que nosotros recibimos es el 50% que usamos para lo básico. ¿Y qué es lo básico? Vivienda, alimentación, vestuario. Siempre tenemos que tener en cuenta que el 50% de lo que ganamos está destinado a eso. De hecho, cuando uno se acerca a un banco, a una corporación o cuando un pensionado va a solicitar un crédito, por ejemplo, normalmente el 50% del salario no se toca. No se toca porque simple y llanamente ese es el tema de la operatividad pues básica. Entonces es simplemente muy claro que el 50% no lo toca. Ahora, ¿qué hago con el otro 50%? Yo hablo siempre de una regla 50, 20, 30. El 50% para lo básico, el 20% para mis deseos o mis sueños o para darme los gusticos y el 30% para el ahorro. ¿Cuál es el consejo? Primero planifico muy bien y divido ingresos y gastos. Hay gastos que son periódicos, hay gastos que son variables y hay gastos que son improvistos, pero que a veces nos afectan bárbaramente la liquidez. ¿Cuál sería un gasto improvisto? Una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad, por ejemplo. Un choque de un carro que no tenga seguro, por ejemplo. O así tenga seguro. También a veces hay otras cosas. Y esto afecta la liquidez. Y la afecta mucho más cuando no he planeado
y sobre todo cuando tampoco tengo un fondo de emergencia, que sería una parte del ahorro. Entonces fíjese que sí es muy importante. ¿Qué pasa cuando no lo hago? ¿Qué pasa cuando no tenemos una planeación financiera? Pues es sencillo, no vamos a tener paz. Y aquí se desprende una cantidad impresionante de cosas, porque a veces uno dice, me gano y me gasto y ya. Y aquí vamos a hablar de los hogares, porque primero yo miro las mías, pero también las de mi pareja, o cuántos ingresos llegan al hogar y qué tanto nosotros hacemos el ejercicio de planear. Queremos una casa y ¿quién pone la plata? Papá, mamá, hijos, no, solo mamá, solo papá. Este es un ejercicio financiero porque a veces queremos hacer muchas cosas y soñamos cosas, pero no accionamos en pro de eso. Y el primer plan es hacer un presupuesto y una planificación. ¿Qué quiero yo? ¿Y qué voy a hacer yo para? Recordemos que en el programa pasado hablábamos de que las decisiones que yo hoy tomo son las que me van a ayudar a accionar para que en los siguientes 2, 3 o 5 años yo esté cumpliendo los sueños. Yo te iba a hacer, hay una cuestión y es que, y te iba a hacer precisamente la pregunta, no todas las familias nos sentamos a planificar, ¿cierto? No lo hacemos. Esa es una de las recomendaciones justo que tú estás haciendo en este programa, de sentarnos a hacer planificación y presupuesto. ¿Cuál es la diferenciación entre las dos cosas? ¿Van ligadas, son separadas? ¿Qué es eso? Bueno, es que básicamente cuando tú planificas, tú creas un presupuesto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en, yo quiero, hablemos de un sueño, y es, yo quiero ir a Europa, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para ir a Europa? ¿Voy a soñar toda la vida? Muy bien, muy bien. O simple y llanamente voy a decir, bueno, hoy me estoy ganando, no sé, vamos a hacer un supuesto, 2 millones de pesos. Pero mis gastos básicos ya dijimos que es el 50%, o sea, hay 1 millón, que es lo básico. Uh-huh. Que yo tengo que mirar también dentro de ese millón si tengo un arriendo, si estoy en mi casa propia, si estoy pagando una cuota de un crédito hipotecario, cuánto está la cuota, si me alcanza, realmente hoy puedo empezar a ahorrar suficiente o cómo voy a mirar, tengo que buscarme otro trabajo, tengo que hacer un emprendimiento. Todas estas cosas son las cosas que se llaman planificar y colocar en números un presupuesto que diga, sí, y después no, todavía no me alcanza, ya tengo estos gastos que me están dando uh-huh. menos. Ah, ok, ¿qué gastos voy a quitar? ¿Cuáles son los gastos que no son necesarios? O cuáles son esas, por decir algo, yo hablo mucho de las comidas en la calle. Uh-huh. Las comidas en la calle son deliciosas y ricas, y en las fotos cuando uno se toma la selfie es divino. Pero cuando vamos a mirar el bolsillo, a veces si lo hacemos muy seguido, también nos afecta. Tiene un impacto, claro. Entonces, ¿qué es esto? También tenemos otros gustos como ropa de marca, como celulares, y hay que ver acá algo bien importante, no solamente dentro de la planificación, sino dentro de la vida misma. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo hablo de los celulares, no discriminando nada claramente, sino es, a veces queremos el celular más caro. Pero ¿cuántos días de vida me cuesta este celular? ¿Cuántos días tengo yo que trabajar para pagar este celular? Y si lo estoy haciendo dentro del presupuesto real que tengo o me estoy endeudando más. Entonces, uh-huh. Esas son cuentas que a veces no hacemos. Y después tenemos estreses, no estamos pudiendo cumplir con lo básico o no estamos pudiendo ahorrar. Entonces, por eso hay que hacer un presupuesto. Hoy en día, además del presupuesto, también hay unas aplicaciones espectaculares que nos ayudan a decirnos, estás gastando mucho en gasolina, estás gastando mucho en diversión, en lo que sea, porque cuando uno hace los pagos por apps, él le pregunta si es transporte, si es comida, si es vestuario, en fin, si son cuotas. También a veces nos pasa que estamos muy endeudados, entonces las cuotas le ganan al ingreso. Uh-huh. Y no está mal hacer el ejercicio de planificación cuando tenemos esas situaciones. Porque si bien es cierto, a veces la situación no es óptima, a veces por alguna circunstancia adversa o por una mala decisión, tenemos una situación financiera que no es la adecuada. Pero eso no quiere decir que eso sea para siempre. Afortunadamente, todo pasa. Sí. Hay una cosa que tú decías, y es, no hay que esperar a estar bien para hacer el ejercicio de planificar y presupuestar, ¿cierto? Uh-huh. En cualquier momento, si no tengo yo ese ejercicio de planificación y de presupuestación, de
digamos, de mis finanzas personales, pues es un buen momento para hacerlo ya, en este momento, ¿cierto? Eso es. El momento es ahora, o sea, ya. Yo digo, hay un dicho que dice ahora o nunca, y yo digo ahorra o nunca. Y ahorra o nunca, ¿por qué? Porque hay que empezar ahora y hay que empezar a hacer el ejercicio. Y no pasa nada como estén. Yo siempre digo que hay que tomar un punto de partida. Si no lo hice antes, pues hagámoslo ahora. Y esto tiene mucho que ver con el propósito de vida. Yo qué es lo que quiero para mi vida, a qué vine a este mundo y cuál es el sentido que yo tengo. Y cómo yo decido en pro de ese propósito o de ese sueño que yo tengo o de ese fin. ¿Cómo estoy decidiendo? ¿Estoy decidiendo coherentemente con ese propósito? ¿O simplemente estoy gastándome el recurso no de la manera más apropiada? ¿O si estoy siendo muy juicioso? ¿Estoy ahorrando lo que debo ahorrar, aplicando el 50-20-30 o el 50-30-20? Porque a veces la gente dice, no, yo mejor me divierto un poquito más, ahorro un poquito menos. Son decisiones sí. Al final del día. Pero la idea es que nosotros sí hagamos un alto en el camino y que miremos qué es lo que sí nos conviene, qué es lo que no nos conviene. ¿Cómo es que estamos planificando? Porque independientemente de si lo quiero hacer o no, lo que sí es cierto y definitivamente comprobado es que esto tiene una incidencia directa en nuestra calidad de vida. Y hoy quiero hacerle una pregunta a Patti. Yo digo que las finanzas personales podemos definirlas como la amiga, la desconocida, la enemiga, o no sé, no respondo. Entonces, Patti, ¿tú cómo ves las finanzas personales para ti? ¿Tu amiga? ¿Tu enemiga? ¿Una desconocida o no sabes pues, responder? Yo diría que es una relación complicada. Sí, mentiría si dijera que tengo un absoluto control o que sí hago mis ejercicios de planificación, pero así de seguimiento absolutamente estricto, no. Ok. Pero con el tiempo lo que sí he aprendido es a tener mayor control sobre mis finanzas, cosa que antes ni siquiera sabía cómo, ni siquiera entendía cómo hacerlo. Vale, gracias, Patti. Mira, Patti está diciendo algo supremamente importante. Alguien antes ni siquiera entendía cómo hacerlo. A veces nos pasa, porque de repente uno recibe el sueldo y entonces paga lo primero que aparece y entonces, cuando faltó lo más importante, el arriendo o la cuota de la casa o la universidad de mi hijo, cualquier cosa de estas que son importantes y que al no hacerlo, además de que me genera estrés, me genera un problema en la casa o con la pareja o lo que sea. Entonces fíjense cómo sí todo esto influye de una manera directa en el estrés, en la salud, en la convivencia. Entonces realmente a veces no le damos como la importancia. En la certidumbre, ¿cierto? Sí, que la también, tranquilidad. Que un tema importantísimo para la salud mental es tener certidumbre sobre el futuro y si uno no tiene pues definido cómo va a ser su situación financiera, eso es uno de los factores que generan incertidumbre y que tiene incidencia sobre la salud mental. Es la preocupación constante y es la imposibilidad de vivir una vida más plena. Exacto. Y hay algo bien importante aquí, Patti, tú lo has dicho muy chévere, hablamos de vida plena. Y acá no estamos hablando de que tenemos que ganar los remillones, sino de que con lo que nosotros recibimos debemos ajustar el presupuesto a ese ingreso. No es lo que ganamos, es lo que gastamos y cómo lo gastamos. Que a veces nos dejamos llevar por el deseo, ¿no? Sí. Adquiero más cosas que deseo y no que necesito. Y eso tiene una repercusión directa sobre mi presupuesto. Claro, y acá es donde hablamos de las finanzas y las emociones. Como cuando estoy estresado me voy al centro comercial y gasto más. Y después entonces me gasté la plata que no me tenía que gastar. Y eso pasa cuando no planificamos. Y cuando nos dejamos ganar de la decisión que tomamos impulsivamente. Entonces fíjense cómo todo este tema de situaciones financieras, de situaciones familiares, de problemas, incluso de la productividad laboral. Llámese empleado independiente, llámese empleado. ¿Por qué? Porque si tengo muchos problemas y soy un vendedor, no contesto el teléfono porque puede ser una deuda, pero también puede ser un cliente. Entonces, hasta la productividad se llega a afectar en estos casos. Entonces, fíjense cómo lo uno lleva al otro. Y finalmente, las finanzas tienen una incidencia directa en todo lo que sucede en nuestra vida.
Por eso me encantan las finanzas, porque a mí me encanta el tema del liderazgo y las finanzas simple y llanamente son decisiones y son acciones a veces que nos impactan directamente nuestro dominio propio. La valentía que nosotros tenemos para decir sí o para decir no. El carácter propio. Y aquí voy a entrar a hablar de las parejas. Las relaciones de pareja, si a veces no lo hacemos solos, mucho menos lo hacemos en pareja. Entonces los sueños de familia y de hogar no se dan porque yo manejo las mías, tú manejas las tuyas y cada uno por su lado. Y entonces la comunidad o los sueños que tenemos que construir juntos o los tiempos familiares para nuestros hijos, para nosotros, el viaje familiar, ¿quién lo hace? A que lo haga él que gana más o que lo haga ella que gana más. Pero ¿y por qué en un fondo común? ¿Y por qué en un sueño común? Entonces fíjense cómo todas las cosas que tienen que ver con finanzas nos arrastran hacia unas situaciones propias del ser, del vivir y de lo que hablamos ahora de la plenitud del ser. Es que me quedé pensando eso de las situaciones que se presentan en las parejas y es uno de los asuntos que tendrían que conversar antes de iniciar una convivencia conjunta, ¿cierto? Hablemos de cuánto nos vale convivir, ¿cierto? ¿Cuáles son los sueños que tenemos a futuro y cómo vamos a lograr esos sueños? Porque es que el logro de los sueños también, además de la tenacidad, de la voluntad, del trabajo, pues se requiere dinero. Y se requiere disciplina y se requiere honestidad para lograr hablar de eso. Normalmente uno dice, escucha en las parejas, es que yo soy el que gasta, ella es la que ahorra, o viceversa. Uh-huh. Pero qué tan difícil es decir, venga, yo que gasto más, venga, revisemos cómo gastamos. Sí, claro, yo también tengo derecho, tú también tienes derecho. Ajustemos un porcentaje para que tú gastes en ti, yo gasto en mí, pero hagamos un fondo común para lo básico de mi casa. Entonces, fíjense cómo uno a veces pudiera hacer las cosas diferente. Cómo pudiéramos argumentar o organizar y planificar adecuadamente las cosas. Pero acá hablamos de parejas, pero también hay que hablar primero de cada uno de nosotros. Uh-huh. Porque si yo las tengo organizadas, puedo puedo ayudarle a mi pareja si no está tan organizada a hacerlo. Pero si tampoco las tengo y él tampoco, pues acá no va a haber un acuerdo. Y vamos a empezar con unas situaciones muy complejas. Muy complejas. Y déjame, yo hago una anotación ahí, y es que justo cuando estábamos pensando este programa, y que pensamos que inicialmente fuese un programa dirigido más a las mujeres, en la investigación que yo hacía, en el rastreo de información que hacía, veía cómo las mujeres tenemos menos ingresos que la mayoría de los hombres, en la mayoría de los casos, y gastábamos más que los hombres, aun cuando estuviéramos emparejados, ¿cierto? Y que esos gastos de las mujeres, contrario a lo que se piensa, que las mujeres gastan en accesorios, en maquillaje y en productos para el cuidado personal, contrario a lo que se piensa, las investigaciones lo que demuestran es que las mujeres gastamos más en bienestar para las familias, ¿cierto? Y esto hablándolo en términos digamos, de una pareja, de una familia. Y que los hombres gastan menos en esos rubros, por llamarlos de alguna manera, e invierten más, cosa que no hacemos las mujeres tanto, pues porque tenemos unos gastos mayores, ¿cierto? Entonces, qué importante el tema de organízase primero como individuo y luego miremos cómo lo hacemos como persona. Sí, y mire qué interesante lo que tú dices, porque eso pasa porque no hacemos estas concesiones, porque no somos tan vulnerables. Y a veces lo que uno encuentra es, no quiero decir, me da miedo. Uh-huh. Y mejor gastemos ahí como se vayan dando las cosas. Uh-huh. Pero en las parejas, como las personas solitas también, hay unos espacios y hay unos picos en la vida y hay dificultades. Y hay momentos como lo que hablábamos al principio, que un carro, que una enfermedad. Cuando no hay esa solidez, la situación es mucho más difícil. A veces uno escucha o el divorcio o la situación, porque no tenemos un fondo común, porque no hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar. Las parejas no son solamente química. Las parejas tenemos que hablar de los temas sensibles. Tenemos que hablar de esas cosas que no son fáciles. Como la plata. Hay que hablarlas, como la plata. La finanzas. Porque
estamos en un mundo donde lo mío es mío y lo mío es mío, Uh-huh. y de repente no pensamos en abundancia, no pensamos en la colaboración, en la cooperatividad, digámoslo así. Y es importante para un negocio como la familia. Y ni se diga en este país que la mayoría de las empresas son familiares, que somos emprendedores, pymes, y que acá los negocios son de familia. Y si no hablamos de esto, ¿qué nos está sosteniendo los emprendimientos? ¿Qué nos está sosteniendo la familia? ¿Cuáles son los términos en los que realmente estamos ahí como que tenemos que calibrar? Uh-huh. Y en finanzas, como en todo en la vida, se puede calibrar, digo yo. O sea, ejemplo, hoy hice un presupuesto, estoy trabajándolo, la idea es que yo le haga un seguimiento semanal o quincenal. Este gasto no debería tenerlo. O aquí estoy gastando mucho. No quiere decir que eso quede escrito en piedra. No, señores. Esto es para revisarlo y reencuadrarlo cada vez. Y hablo de las personales, y hablo de las familiares, y hablo de las empresariales cuando somos familia. Y hay un tema importante en las finanzas que a veces nos gana. Y hablo que en las finanzas porque afecta a las finanzas, y es los egos. Es que tú no eres más que yo no soy más que tú. Y empezamos a perder de vista lo importante que es, venga, concentrémonos a trabajar en nosotros, porque finalmente, si decidimos construir como socios, como parejas, es porque estamos en una construcción, y en una construcción que debemos trabajar siempre. Y aquí hablamos de ego y volvemos a hablar del ser humano, porque finalmente somos la pieza fundamental para los negocios, para las empresas, para la familia, para los sueños. Entonces, fíjense cómo es de importante todo este tema. Como pareciera desligado, pero es absolutamente conjunto. ¿Tú qué opinas? Pues me deja muchas interrogantes, en el sentido de no lo hacemos tan a menudo, no lo aprendemos, a veces ni siquiera en la casa nos lo enseñan, ¿cierto? Educamos o criamos, fuimos educados como pensando en este momento dependemos del papá y mamá. Papá y mamá no siempre nos hablan del estado financiero o de las dificultades que tienen. A veces pedimos como hijos, qué sé yo, la excursión. Voy a decir cualquier cosa. La excursión de fin de año, pero no estoy tan consciente de dónde sale el dinero, pues es la obligación de papá y mamá. Y de esas cosas poco se habla. Si no lo pensamos tanto desde lo individual, menos lo hacemos como pareja y menos como familia. Entonces sí me parece una muy buena recomendación para todos, incluyéndome, por supuesto, que el tema de planifiquemos en la familia, a ver de dónde sale el dinero. Yo lo digo personalmente, también me he encontrado como en esa situación. Venga, pero es que el dinero no crece en los árboles, ¿cierto? No, y en verdad no crece en los árboles, hay que producirlo. El dinero está, hay que producirlo, pero también hay que entender cómo funciona el dinero. Tú mencionabas unos beneficios que tiene hacer la planificación y hacer el presupuesto de las finanzas, tanto personales o como familiares o en la empresa. ¿Cómo resumiríamos esos beneficios? ¿O qué otros beneficios podrían tener? Hacer presupuesto, hacer planificación y hacer presupuesto. Hacer planificación y hacer presupuesto, definitivamente lo que nos entrega esto es tener una liquidez, uh-huh. Es tener tranquilidad, tener salud, ser más productivos y estar más felices. Esos son los beneficios. Estar tranquilos sobre todo. Porque si yo sé lo que estoy ganando, yo sé lo que estoy gastando y voy ajustando, yo voy pudiendo redireccionar esto que tengo en dinero junto con lo que yo traigo en sueños, proyectos, y lo que tenga que ajustar lo voy ajustando y tengo mucha más confianza. Entonces fíjese que realmente el dinero es un vehículo para los proyectos, para los sueños y para todo lo que nosotros traemos para cumplir en esta vida, lo que nosotros nos proponemos claramente, como personas, como emprendedores, como madres cabezas de familia, como esposas, como esposos, como empresa, como pymes. Entonces es un ejercicio, y es un ejercicio que si lo llevo en mi vida, lo puedo llevar en mi empresa, lo puedo llevar en la gran empresa, porque es un ejercicio de disciplina, es un ejercicio de éxito, tal cual. Entonces realmente la planificación nos lleva a todo, y el beneficio más grande es la salud,
porque ya el estrés está menor, porque ya estoy trabajando en mi cuerpo, porque realmente tengo el espacio, porque no estoy enfermándolo con tantos estreses que me puede traer, por ejemplo, la mala deuda, porque hay deuda buena y hay deuda mala. Eso te iba a preguntar, cuando dijiste que mala deuda, ¿qué es eso? Bueno, sí, no he hablado de eso, no he llegado allá. Dentro de la planificación también hay que ver si de repente, por ejemplo, quiero comprarme una casa. Tengo ahorrado el 30%. Puedo sacar un crédito, ¿sí? Es un crédito, una inversión, o me quiero comprar un carro para colocarlo a trabajar en una empresa que me lo permite y me va a dar un ingreso adicional. O quiero comprarme una segunda casa, que también es una renta. O simplemente quiero invertir en acciones, estudié de eso. Porque siempre lo que tú decías, el manejo del dinero. Uno tiene que saber dónde invierte el dinero. Hay muchas cosas que aparecen y que suceden y que parecen que son maravillosas, pero todo tiene un ejercicio. Hay cosas buenas como hay cosas no tan buenas. Que implican mayor riesgo. Implican mayor riesgo. Y hay que mirar cuál es la capacidad de riesgo que yo tengo o hasta dónde yo quiero arriesgar mi dinero y en qué me quiero colocar. ¿Qué es la capacidad de riesgo? Cuando yo digo eso, hay productos en la banca como los CDTs, como las acciones, como la renta fija y como las fiducias, inversión en bolsa de valores. ¿Cuál es el riesgo? Hay un ejercicio y es, gano más poquito, pero mi dinero está absolutamente seguro porque es un interés fijo y acá lo tengo y acá lo voy a tener. Hay otros como los fiduexcedentes, las fidurrentas, que ellas cotizan en la bolsa de valores. Si suben las acciones, claramente pues sube el interés, pero pues si baja, pues no sube tanto, es más incierto. Pero hay gente que está pendiente de los números, pendiente de la bolsa y hace sus ejercicios financieros y hace los movimientos cuando lo necesita, renta bien. Pero uno sí tiene que saber, no, a mí ese ejercicio no me gusta porque no tengo el tiempo o porque sencillamente no lo sé, mejor prefiero lo seguro o quiero una cuenta de ahorros o no, mejor yo no invierto en eso, yo quiero invertir en ganado que en la finca de mi papá. No. Todas estas son decisiones de inversión. Hasta ahora habíamos hablado de planificación, presupuesto y ahorro. La inversión pues también es un ejercicio para crecer en ingresos. Por eso les digo que esto está totalmente ligado con el propósito o con el sueño de la vida de uno, ¿cierto? Si yo quiero simple y llanamente vivir tranquila y que nadie me diga nada y estoy contento con mi sueldo y no quiero invertir, perfecto, eso es perfecto porque cada uno de nosotros decide. Pero si mi tema es invertir, si mi tema es producir en la empresa, porque también acá hablamos de emprendimiento, incluso hay gente que dice, quiero comprarme una finca, pero va y hace números y el ingreso no le da para ahorrar lo suficiente, entonces la tendría en 5 años, la tendría en 10 años, entonces mejor voy a hacer un crédito. Y eso es deuda buena porque estamos hablando de inversión. Pero deuda mala es cuál? La que yo simple y llanamente saco para gastármela, pero que no me está dando ninguna renta, ¿sí? Entonces, esas cosas son importantes tenerlas claras, porque hay un ejercicio y es cuando tú manejas recursos, fácilmente puedes hacer un crédito, cuando tú tienes un empleo, pero es en qué voy a invertir ese dinero, para qué lo voy a utilizar, para volverlo una obligación o para volverlo una inversión que me rente y me permita crecer en el ingreso. Entonces siempre es importante tener estos puntos muy claros y sobre todo ser uno muy consciente de que los bancos y digamos hoy en día es muy fácil con todo lo que abre el internet, el mundo de los negocios. Hoy por hoy el negocio ha cambiado, la vida ha cambiado, el internet nos ha modificado, la inteligencia artificial, todos estos avances tecnológicos son espectaculares, pero son de cuidado, porque tenemos nosotros la decisión, y volvemos al principio, la decisión es demasiado importante y la priorización de qué voy a hacer yo con lo que tengo, porque tengo 1000 alternativas al frente, pero también es cierto que tengo que conocer en qué me quiero entrar, a qué quiero apostarle y decidir de acuerdo a números, de acuerdo a los balances que yo estoy haciendo, al ingreso que voy a tener, a la rentabilidad que me va a dar, así esto me está haciendo bien o no me está haciendo bien en mi negocio. Entonces, porque los tiempos cambian, pero realmente también los negocios cambian. Claro, y hay una cuestión, ya que tú llamas la atención sobre el acceso, la mayor velocidad y acceso a la información, no significa siempre que tomemos decisiones más informadas,
¿cierto? Digamos, hay mucha información que llama la atención como para invertir o para gastar, sobre todo para gastar, que pues, ese es un tema que nosotros en ciencias sociales estudiamos mucho de cómo consume la gente, ¿sí? Y obviamente pues el marketing te va a decir, te va a impulsar a que consumas desde el deseo, no desde la necesidad, y eso puede desbalancear. Ya nos explicabas pues que eso va a tener esos consumos que no están planificados, que no soy tan consciente de que son un gasto, pues van a tener una repercusión sobre mi vida futura, porque me estoy gastando lo que podría ahorrar para hacer una inversión, por ejemplo. ¿Qué hacer o qué recomendación hacer para hacernos, tú que eres la experta, en relación a cómo hacer esas inversiones, tanto en lo personal o como familia o como emprendedores o como empresarios? Bueno, las inversiones tienen, digo yo, tanto de largo como de ancho. Digamos, pero sí es muy importante las inversiones tenerlas cuando yo ya tengo la liquidez para hacerla. O cuando ya hice un ejercicio en el que yo me di cuenta que esta inversión que voy a hacer me va a dar una rentabilidad muy buena y que es una inversión que no es riesgosa, ¿sí? O depende del nivel de riesgo, si ya a usted le gusta el riesgo, pues bueno. Pero al final del día, las inversiones es de acuerdo a su criterio. Que es muy importante tener en cuenta que aparte de la inversión hay que tener el ahorro, ¿sí? Porque una cosa es invertir y me gasto todo, o invertir y tener un ahorro de emergencias. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente a veces uno dice ahorro, invierto y me quedo en nada. Y la liquidez hoy en día es muy importante. Antes de la pandemia, las empresas hablaban de crecimiento, de rentabilidad, de otros indicadores financieros. Hoy en día hablan de liquidez, hablan de sostenibilidad, porque los factores han cambiado, la economía ha cambiado, estamos en una transición y por eso es muy importante. Y a uno, por ejemplo, cuando le dicen, ven, dame un crédito, no, pero es que voy a emprender un negocio. ¿Cuánta experiencia tiene en esto? ¿Qué le ha enseñado? Entonces es diferente como uno mira los negocios hoy en día que como los miraba antes. Si usted no tiene ni idea de un negocio, es mucho más complicado que invierta en eso. Entonces es muy importante la preparación también. La preparación y el ahorro sobre todo, porque siempre que vaya a haber una inversión debe haber un ahorro, un recurso que le permita a usted arrancar teniendo una liquidez, ¿sí? Entonces es demasiado importante. Más allá de en qué va a invertir, es algo que usted sepa, que usted conozca, que usted sepa que no le va a generar ningún dolor de cabeza mañana. Y hoy voy a llamar la atención porque este programa, como sabemos, está dirigido pues a todo público, pero yo realmente lo enfoco mucho a las familias. Y pienso y les pregunto aquí a todos los que nos escuchan y los que nos ven, por decir algo, los que tienen niños, ya empezamos a ahorrar para la universidad de los hijos. ¿Cuál es el futuro que yo quiero para mi hijo y qué tanto me voy a estresar hoy? O más bien, ¿qué tanto me voy a dedicar a planear? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿O de qué manera voy a ahorrar? ¿O de qué manera voy a invertir para cuando mi hijo esté en la universidad tener la comodidad y la tranquilidad de mandarlo sin estar estresado yo y estresar al muchacho? Son cosas que de repente podría parecer como que siempre lo mismo. No. Este es un ejercicio en el que hay que pensar y en el que hay que pensar por la tranquilidad de los chicos, pero también por la tranquilidad y la salud de nosotros, que a medida que pasa el tiempo también pues vamos avanzando en edad y tenemos que buscar estar más tranquilos y más felices que estresados y preocupados. Entonces, realmente hoy la salud mental es algo que nos ocupa a los seres humanos porque el estrés es una enfermedad, por ejemplo, que está muy de moda. Y está muy de moda por la velocidad, por los trabajos, pero también por las cargas, que por los temas de consumo que de repente a veces no manejamos, nos generan unas cargas financieras que terminan traducidas en problemas diferentes, familiares, personales, y que generan mucho estrés, ¿no? Me parece súper importante lo que tú decías de cómo planificamos si tenemos hijos. Yo que me estoy estrenando en la maternidad, como te conté hace unos meses, pensar en, primero,
el proceso educativo de los chicos. Ellos están empezando la vida, pero nosotros ya vamos hacia la adultez, ¿cierto? Y eso tiene unas limitaciones en términos de energía para seguir el ritmo o para producir, digamos, para decir, me voy a poner a trabajar más horas para tener los ingresos, en fin. Pero también con los años viene la sabiduría, que es para entender cómo voy a hacer las inversiones y cómo voy a planificar. No siempre pensamos eso, ¿cierto? No siempre pensamos, ay, voy a tener un fondo para la educación de mis hijos. Y aún sin saber qué tipo de carrera va a querer el hijo o la hija, o los hijos, cuando son varios, y en qué tipo de universidad van a estudiar o en qué universidades están esas carreras que ellos eligen. Entonces eso también es un tema importante para las familias, para que las familias tengan en cuenta dentro de sus presupuestos. Sí, entonces fíjense que hemos hablado de cosas bastante importantes hoy, como es planificar, presupuestar, conectar esto con lo que nosotros queremos vivir mañana o con nuestro propósito de vida, con esos sueños. Entonces, como tengo unos sueños, como quiero vivir una vida plena, como quiero hacer este proyecto, como quiero viajar, voy a empezar a trabajar y vamos a empezar a presupuestar cuáles son los ingresos, cuántos son los ingresos. Y aquí es muy importante ser muy honestos, porque a veces hacemos bolas de nieve para nosotros mismos. Y aquí la honestidad es demasiado importante, porque también se vale decir, uy, no me está alcanzando el sueldo. Voy a tener que, si tengo por decir muchas obligaciones, voy a tener que ir a un banco a que me hagan una modificación, a que me den un plazo. O sea, lo que es importante acá es, el momento es ahora. Y ahora es que vamos a planificar y ahora es que vamos. Y hoy en día hablo un poquito para los emprendedores. Hay una situación geopolítica importante y es Estados Unidos tiene algunos temas de restricciones con Colombia. Seguramente habrán recursos para las organizaciones no gubernamentales que van a haber restricción de ingresos. Y los emprendimientos que ya están, es una invitación para que se replanteen y no se dejen caer. Ya ustedes empezaron, ya tienen un talento, tienen una indicación de cómo hacer cosas, ya ustedes empezaron. Es importante que hagan un pare, revisen y ya tienen una semilla. Revisen cómo funcionan, cómo van a seguir funcionando. Todo eso es importante hacerlo. ¿Para qué? Para subsistir, para sostenerse. Los cambios llegan, las situaciones se arreglan, las situaciones geopolíticas cambian, pero es muy importante sostenerse en el tiempo. Entonces, todas estas cosas que hoy hablamos acá con Patti, que son con mucho cariño para todos ustedes, la idea es que nos replanteemos. A veces la actitud es demasiado importante, la disciplina. Pero no podemos cerrarnos a las oportunidades. Hay cosas difíciles, sí, muchas, para las personas, para las empresas. Pero también es importante que no nos vamos a quedar acá como que en este estrés, sino que vamos a buscarle soluciones. Recordemos, para mí me funciona mucho el mantra que salida en inglés se escribe exit, ¿verdad? Exit es una salida, la puerta es una salida. Siempre hay una salida. ¿Cuál? Tenemos que buscarla. Pero siempre hay una salida. Entonces hay que hacer un pare, hay que revisar. Entonces, ingresos, gastos variables, ¿cómo los voy a mirar? Gastos anuales tenemos, como el pago de la cuota del seguro del carro, de la moto, que es un transporte, el predial. Todos estos impuestos que llegan cada año hay que presupuestarlo. Lo ahorro o simple y llanamente con la prima o simple y llanamente con las ventas de diciembre, pero ¿cómo vamos a hacer esos gastos para que no nos generen a nosotros un estrés en un determinado momento? Y los ahorros. Recuerden, 50, 30, 20 o 20, 30, como ustedes quieran. 50% gastos básicos, 20% para los deseos y lujitos y 30% para el ahorro. El ahorro para lo que ustedes deseen, para un viaje, para la universidad de sus hijos, para la inversión que quieren hacer, para la compra de su casa. Siempre esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la idea de estos programas es que lo volvamos así como muy sencillo para que lo entendamos, para que lo interiorizamos, pero sobre todo para que cojamos un papel y lápiz allá en casita y empecemos. No, voy a emprender. Bueno, emprender tiene que tener disciplina, tiene que tener un norte, tiene unas cifras.
Y a eso es que queremos nosotros que trabajemos todos juntos. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero hay otras que sí. Y vamos a trabajar en las que sí dependen de nosotros, que las otras se irán acomodando, porque nada es eterno. Nada es eterno. Y estaba pensando justo en eso es, no hay que ser lo que tú nos estás diciendo, no hay que ser una experta o un experto en finanzas para tener un control sobre las finanzas de uno. O sea, no hay que buscarse un experto para que me venga y me acompañe, porque una planificación y un presupuesto es algo que yo puedo hacer teniendo muy clara la información y teniendo muy claro la honestidad con esa información. No autoengañarme en relación cuánto gano, cuánto gasto y qué vida puedo llevar, ¿cierto? Qué estilo de vida puedo llevar de acuerdo con mis ingresos. O sea, no hay que ser experto. No. Y hay unas aplicaciones súper chéveres para uno también llevar los gastos. Y el libro de Excel, el cuaderno, todo eso lo importante es que nosotros tengamos las ganas, honestamente, de hacer la operación. Y es sumar y restar, nada más. Eso es así de sencillo. Tanto, estos son mis ingresos, menos estos son mis gastos, esto es igual a tanto. Ya, es muy básico. Entonces, la idea es que nosotros nos tomemos la molestia de hacer estos ejercicios. Hay aplicaciones, de hecho, las personas que tienen bancos, yo, por ejemplo, uso una que se llama Gestiona mi día a día, que es de Bancolombia, que cuando uno hace las transferencias, le pregunta si es transporte, si es esto, y él le manda anualizado cuánto se gastó en transporte, también le sale mensual. Cuánto se gastó en comida, cuánto se gastó en créditos, cuánto se gastó en otros. Entonces, fíjense que es una forma de clasificar. Las aplicaciones hoy en día son algo que nos ayuda muchísimo. Y a veces las tenemos y no las usamos como debe ser. Entonces, la invitación es a que hagamos un ejercicio y espero este programa les sirva a ustedes para mirarlo de esta manera, ¿no? Para organizar un poco la casa, para revisarlo. A veces nos dedicamos a hacer cosas muy bien hechas. Soy muy buen empresario porque hago muy bien la tarea, pero no entiendo de finanzas porque eso lo lleva la contadora, o porque eso lo lleva el auxiliar, o porque sencillamente yo sé hacer lo que sé hacer, y es importantísimo y se vale, y es absolutamente porque los talentos, pero el talento tiene que acompañarse del tema financiero, porque usted es el que sabe cómo hace el negocio, usted sabe dónde lo puede optimizar, usted sabe en qué momento usted puede hacer un calibre para minimizar gastos o una inversión en un nuevo equipo, en una máquina que le permita optimizar ingresos. Entonces, eficiencias. Eso lo sabe usted empresario, eso lo sabe usted emprendedor y eso lo sabe usted mamita, usted papito. Pero hay que organizar ese ejercicio para poder nosotros hacer una reflexión. Porque lo que nosotros estamos haciéndole seguimiento, sobre eso podemos conversar y sobre eso podemos hacer ejercicios de feedback y de mejora. Entonces, sí, y porque el dinero no compra la felicidad, pero ayuda, ¿cierto? Ayuda bastante en esa consecución. Y hay una cosa que es real y es fundamental, y es que las condiciones materiales que facilita el dinero o que permite el dinero, pues también permiten que las personas puedan alcanzar un desarrollo mucho más no tanto como fácil, sino más pleno. Sí, en efecto sí. Entonces, pues ese era el tema que hoy quería compartir con ustedes. Gracias por el espacio, de verdad que quedamos atentos a las dudas, a las inquietudes y sobre todo que si desean algún tema en especial que tratemos, nos cuenten a través del chat y estaremos atentos. Vale, y las preguntas que quedaron de nuestra sesión pasada, las vamos a responder una a una. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes o sugerencias, las recibimos a través de nuestro chat. Bueno, entonces de verdad que genial estos espacios. Yo creo que nos ayudan mucho a fortalecernos como personas y como empresas. Nubia, muchísimas gracias como siempre por esta reflexión y por estas recomendaciones y orientaciones que son muy valiosas para nuestras vidas. No, señora, con mucho gusto y a todos los esperamos en el siguiente programa.